Vamos a comenzar a hablar de la naturaleza de la materia. Para poder hablar de la naturaleza de la materia, tenemos que recurrir a la teoría atómica tradicional, por lo cual vamos a ver toda la evolución en el estudio del átomo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de átomos y de moléculas. Vamos a ver cómo fue evolucionando el estudio del átomo a través de la historia, y para ello vamos a recurrir al uso de modelos estructurales. Pero vamos a aclarar que cuando hablamos de modelos, no estamos hablando de una reproducción en miniatura de lo que tenemos en la realidad, sino que es una estructura imaginaria que nos representa y nos explica una realidad. Los modelos, muchas veces hay cosas que no pueden, hay realidades que no pueden explicarlas, y por lo tanto deben ser o modificados o directamente cambiados. El estudio del átomo, o la idea de la existencia del átomo, comenzó en el año 400 antes de Cristo en la antigua Grecia. Los filósofos griegos fueron los que empezaron a plantearse cómo estaba formada la materia. Entonces, había dos puntos de controversia. Uno, si la materia era continua o si era discontinua. Ese era uno de los puntos de controversia. ¿Y qué significa que la materia sea continua o discontinua? Los que pensaban que era continua decían que la materia se podía dividir en porciones cada vez más pequeñas y que no iba a existir un límite para la división. Mientras que las corrientes que pensaban que la materia era discontinua consideraban que se podía dividir hasta un cierto límite, una unidad, a partir de la cual no se podía dividir más. Y es a lo que finalmente llamaron átomos. Existían dos puntos de controversia, como dije, y el otro era con respecto a la diversidad de sustancias, la cantidad de sustancias que existen en la naturaleza, en el universo. Esa cantidad tan grande de sustancias, hoy sabemos que está formada por la combinación y las uniones de un poquito más de 100 átomos, de 100 elementos, que son los que figuran en la tabla periódica. Ahora bien, se planteaba si en aquellos años, estamos hablando 400 años antes de la era cristiana, si existía un solo principio para todas las sustancias, es decir, si existía un solo principio que tomaba diversas formas para transformarse en las distintas sustancias que existían, o si existían infinitos principios, es decir, un principio para cada una de las sustancias, un principio para cada sustancia de la naturaleza. Había dos corrientes filosóficas en ese momento. La primera era la de Aristóteles. Aristóteles decía que todas las sustancias estaban formadas por cuatro elementos, que luego agregó un quinto elemento. Esos elementos eran agua, tierra, aire y fuego. Luego él agregó otro elemento, la psique. La psique era el elemento que le daba vida a los seres vivos y que por lo tanto no estaba presente en el reino mineral, y que en el caso particular del hombre le daba la capacidad de raciocinio, de razonamiento, la capacidad de pensar. Entonces, de esta manera, la combinación de estos 5 elementos era la que formaba todas las sustancias que existen en el universo. Y él consideraba que, por ejemplo, si hablamos de la materia agua, estaba formada solamente por el elemento agua.
se hablaba de la materia aire, solamente estaba formada por el elemento aire. Pero si hablaba, por ejemplo, de la materia nube, él decía que estaba formada por aire, por agua y por fuego. ¿Y qué explicación daba? Por aire, porque era muy liviana, era etérea y la nube flota. Por agua, porque en algunas ocasiones de la nube cae agua cuando llueve. Y por fuego, porque también de ella pueden caer rayos en ocasiones, y esos rayos ocasionaban incendios en los campos, en los cultivos, etc. Por ejemplo, consideraba la sustancia madera. Decía que la sustancia madera, la materia madera, estaba formada por tierra porque es sólida, por agua porque tiene savia, por fuego porque emite fuego cuando se quema, y por aire porque se desprende humo. Si hablamos de la materia ser humano, contiene los 5 elementos. Contiene tierra porque es sólido, contiene también un poco de aire porque respiramos, intercambiamos gases, también formada por fuego, porque los seres vivos tenemos una temperatura, el ser humano tiene una temperatura corporal estable, constante. Por lo tanto, también contenía fuego, contenía agua, porque también tenemos líquidos corporales, y contenía también el elemento psique, que es el que nos da la capacidad de razonar y de pensar. Luego, la otra corriente literaria era la de Demócrito. Entonces, Aristóteles pensaba que existía no uno, pero pocos principios para formar a todas las sustancias. Aristóteles respondía a esta pregunta. Ahora, Demócrito, por ejemplo, pensaba que existían infinitos principios, tantos principios como sustancias. Entonces, él consideraba que la materia la podía dividir, que era discontinua, además, y que se podía dividir en porciones cada vez más pequeñas hasta llegar a un límite. Ese límite era la unidad, y a ese límite es al que Demócrito llamó átomo, que está formada esta palabra por 2 partes. Tomo quiere decir división, y a es un prefijo privativo, de manera tal que átomo quiere decir sin división, es decir, que no se puede dividir en porciones más pequeñas porque es el límite. De esta manera, Demócrito pensaba que, por ejemplo, un trozo de madera, si lo dividíamos, íbamos a ver que estaba formado por átomos de madera, y los representaba de esta forma. Los átomos de esa sustancia eran todos iguales entre sí, y entre ellos quedaba un espacio vacío. Si consideraba, por ejemplo, la sustancia una miguita de pan, consideraba que estaba formada por átomos de pan, y que los átomos de pan eran distintos, supongamos esféricos, pero todos iguales entre sí. Si consideramos una piedra, consideraba que los átomos eran distintos a los anteriores, a los de las sustancias anteriores, pero iguales entre sí. Luego de estas corrientes filosóficas de los antiguos griegos, vinieron muchos siglos de oscurantismo, donde directamente se dejó de lado todo lo que era la ciencia y los grandes pensadores, y empezaron a darse explicaciones mágicas. Por ejemplo, si había un incendio, todo lo que fuera malo
lo explicaban como que era debido a la ira de los dioses, las tormentas, de todo le echaban la culpa a los dioses que estaban enojados. Otro tipo de explicaciones, cuando una persona se enfermaba, se podía pensar que estaba enferma por cuestiones de brujería, porque alguien le hacía algún tipo de daño. En todo este tiempo de oscurantismo, los químicos de la actualidad eran los alquimistas. La alquimia lo único que buscaba era producir reacciones químicas en búsqueda de la piedra filosofal. Bueno, y ahora, después de todos esos siglos de oscurantismo, los estudios fueron retomados al inicio del siglo XIX, por allá por el año 1803, 1805. Después de todo este tiempo de oscurantismo, al inicio del siglo XIX, como dijimos, en 1805 aproximadamente, Dalton retoma el estudio del átomo y se basa fundamentalmente en la teoría en la corriente filosófica que sostenía que la materia era discontinua. Dalton, basado en las leyes gravimétricas que ya se conocían, en el concepto de elemento que había dado Boyle, enuncia lo que él llamó teoría atómica congruente. En honor a él, en la actualidad se la conoce como teoría atómica de Dalton, y también se habla de la teoría atómica atómico-molecular clásica. La teoría congruente que propuso Dalton constaba de 4 postulados. El primer postulado decía que la materia es discontinua y que está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que no podían dividirse por ningún procedimiento físico conocido. En su segundo postulado dice que los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí e iguales en peso, y que los átomos de elementos diferentes tienen propiedades diferentes, diferente peso, diferente afinidad. Por ejemplo, él decía que los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí, iguales, y que tienen el mismo peso, la misma masa, mientras que los átomos de elementos diferentes son distintos en tamaño, en peso, en masa, en afinidad con otros elementos, pero entre ellos son todos iguales. Es decir, los de un elemento son todos iguales entre sí, los de otro elemento son todos iguales entre sí, pero entre dos elementos diferentes los átomos son diferentes. Y él hacía mucho hincapié en la masa del átomo, es decir, en el peso de los átomos. En su tercer postulado dice que en las reacciones químicas los átomos no se transforman en otro tipo de átomos diferentes y que tampoco se crean ni se destruyen. Él sostiene que, como lo dice en el cuarto postulado, que los compuestos se forman por la unión de átomos de elementos diferentes en proporciones numéricas sencillas, y que un compuesto dado tiene siempre el mismo número relativo de átomos. Evidentemente, el agua siempre contiene 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. El anhídrido carbónico tiene 2 átomos de oxígeno por cada átomo de carbono. Y así es como los elementos se van uniendo con otros elementos para formar distintos compuestos.
Bien, en este caso tenemos una molécula de agua, en este caso tenemos una molécula de metano que ya se verán más adelante. Ahora bien, habíamos dicho que Dalton se basó mucho, le dio mucha importancia al peso de los átomos. Y esta teoría atómica es muy importante aún en la fecha, pero no es la que se encuentra vigente en la actualidad, debido al poco conocimiento que había en la época. La teoría atómica de Dalton tiene falencias, y las principales falencias, ¿cuáles son? En el primer postulado, él nos dice que el átomo es indivisible, es decir, que no pueden dividirse por ningún procedimiento físico conocido. Hoy se sabe perfectamente que sí, porque el átomo está formado por partículas más pequeñas todavía, que son las partículas subatómicas. Tampoco está vigente el segundo postulado, porque dice que los átomos del mismo elemento son idénticos entre sí e iguales en peso. Y ahí está una de las falencias. En 1805 no se conocía la existencia de los isótopos, eso se conoció un poco más tarde. Y los isótopos, que ya lo vamos a ver en un rato más, son átomos del mismo elemento pero que tienen distinto peso. Es decir, que los átomos de un mismo elemento no son todos idénticos entre sí, tienen una pequeña diferencia que hace precisamente que tengan distinto peso. De todos modos, la teoría atómica de Dalton pudo explicar perfectamente las leyes gravimétricas, pero no podía explicar otro fenómeno, que es el comportamiento de la materia en base a sus propiedades eléctricas. La electricidad es un conjunto de fenómenos químicos causados por cargas eléctricas, ya sea en reposo o en movimiento. Existen distintos tipos de cargas, existen cargas positivas y existen cargas negativas. Hoy sabemos que las cargas del mismo signo se repelen y que las cargas de signos opuestos se atraen. Hoy sabemos también que cuando el número de cargas negativas es exactamente igual al número de cargas positivas, tenemos un conjunto neutro, eléctricamente neutro, y la materia es eléctricamente neutra. Todos conocemos que si frotamos algunos materiales se producen fenómenos electrostáticos. Por ejemplo, cuando nos peinamos con el cabello seco, decimos que el cabello se electriza, y al acercar el peine atrae a los cabellos. Bien, eso es porque las cargas se mantienen en su lugar, en el peine y en el pelo. Cuando estamos sentados en una silla de plástico, por ejemplo, y nos levantamos y tocamos un picaporte de una puerta, o tocamos a otra persona, muchas veces salta una chispa, una descarga eléctrica. Bien, cuando nos quitamos un pullover en un lugar oscuro, habremos visto que se producen chispas. Bien, todo eso son fenómenos electrostáticos, donde las cargas se mantienen, las cargas eléctricas se mantienen en su lugar. Es distinto cuando esas cargas eléctricas las hacemos circular por un hilo conductor, como puede ser un cable, un alambre de cobre o metálico, porque allí tenemos cargas en movimiento y estamos generando una corriente eléctrica. Todos estos fenómenos no pueden ser explicados por la teoría atómica de Dalton, porque él en ningún momento considera que en el átomo existan cargas. Él considera al átomo de esta manera, como una esfera perfecta y que no posee cargas eléctricas. Sin embargo, este
esta teoría atómica explica perfectamente lo que es las leyes gravimétricas. Entre ellas, por ejemplo, la ley de la conservación de la masa o de la materia. Otra ley es la ley de la composición constante. La ley de las proporciones definidas. La ley de las proporciones múltiples, que son leyes que vamos a ver próximamente en esta misma unidad. Esas eran las principales falencias de esta teoría atómica que proponía Dalton. Después de que Dalton pusiera en conocimiento su teoría atómica de Dalton, transcurrieron 100 años. En esos 100 años hubo algunos científicos que se dedicaron a hacer trabajos de experimentación con la electricidad. Entre ellos fueron notables los trabajos de Faraday y también los de Volta. Ellos, al trabajar con electricidad, comenzó a suponerse, se comenzó a pensar que el átomo estaba formado por partículas aún más pequeñas, que luego se les llamó partículas subatómicas. Subatómicas, es decir, más pequeñas que el átomo, evidentemente, y que además esas partículas subatómicas tenían carga eléctrica de distinto signo para que pudieran neutralizarse. La materia es neutra. Además, se suponía que debían existir esas partículas y con cargas como constituyentes de la materia, ya que la electricidad se obtenía justamente a partir de la materia. En ese intervalo de tiempo entre Dalton y Thomson, que es quien va a proponer el próximo modelo, surgieron también aparte de estos trabajos, la definición que dio Stoney de la corriente eléctrica, diciendo que la corriente eléctrica era una circulación de cargas eléctricas a través de un hilo conductor. Thomson, en base a todos estos trabajos, trabajando en su laboratorio con un tubo de descarga a baja presión, trabajando más precisamente con los rayos catódicos, él trabajó con un tubo de descarga donde colocó en su interior un gas a baja presión. Eso es lo que se llama un gas enrarecido. Y conectó a una fuente de energía con provocando una elevada diferencia de potencial. Entonces se producía desde el cátodo hacia el ánodo o electrodo positivo, se producía, este es el cátodo, que es el electrodo negativo, y este es el ánodo,
que es el electrodo positivo. ¿Para qué? ¿Por qué no puso enfrentados los electrodos? Porque él quería saber de dónde salían los rayos, si salían del cátodo o si salían del ánodo. El tubo interiormente estaba cubierto con una sustancia finamente dividida, pulverizada, que podía ser sulfuro de zinc o wolframato de calcio. Wolframato de calcio o sulfuro de zinc. Estas sustancias, el wolframato de calcio y el sulfuro de zinc, tienen la propiedad de, cuando reciben el impacto de una radiación, emiten destellos luminosos, como un tipo fosforescencia o fluorescencia. Observó que se producía una salida de rayos desde el cátodo hacia el ánodo, que al estar desplazado el ánodo, toda la fluorescencia se producía frente al cátodo. Entonces llamó a esos rayos, a esa radiación, lo llamó rayos catódicos. De esta manera, lo que descubre Thomson es la existencia de una partícula muy pequeña y que tiene carga eléctrica, pero que también tiene masa. ¿Cómo determina la carga eléctrica? Porque hizo una serie de experiencias. Primero, para saber si esos rayos eran partículas, es decir, si tenían masa, es decir, si eran materia realmente, colocó en el medio un molinillo metálico y observó que las aspas giraban cuando se producía la descarga de los rayos. Por lo tanto, si giraban es porque recibía los impactos y son los que producían el movimiento. O sea que esas partículas son materiales, tienen muy pequeña masa, pero poseen masa. Con respecto a la carga, y bueno, colocó lo sometió a un campo eléctrico y observó que el campo eléctrico se generaba en este sentido. Observó que los rayos eran repelidos por el electrodo negativo y atraídos por el positivo, de manera que los rayos tomaban esta dirección, se desviaban hacia el electrodo positivo y la fluorescencia se desplazaba desde acá hacia acá, lo cual me indicaba que esos rayos, esas partículas, eran de carga negativa. Descubre así una partícula que tiene carga eléctrica negativa y a esa partícula la denominó electrón. Es decir, el electrón es una partícula subatómica que fue descubierta por Thomson. Es sabido que la materia es eléctricamente neutra y para que haya materia con carga eléctrica neutra, es decir, sin carga eléctrica, y esa materia tiene cargas negativas, tiene que tener la misma cantidad de cargas positivas de manera tal que se neutralizan. Así fue que Thomson sabía que en la materia existían ya los electrones con carga negativa. Por lo tanto, él propone un modelo atómico que era una esfera compacta, una esfera perfectamente compacta. Bien, esa esfera está cargada positivamente y en su interior, incrustados, tiene los electrones
Bien, es decir, los electrones con carga negativa. ¿Y qué cantidad de electrones? La suficiente para neutralizar a la carga positiva de esa masa. Es decir, que él se imaginaba que si cortaba al átomo por la mitad y observaba lo que había en su interior, iba a ver como si cortara un budín de pasas. Iba a ver la masa del budín, toda la masa del budín, y en el medio de ella incrustados los electrones, que se iban a observar como si fueran las pasas de ese budín. Por eso es que a este modelo de Thomson se lo llamó el modelo del budín de pasas, o también se lo conoce como el modelo sandía, bien imaginando que al partir una sandía, las semillas son los electrones que están incrustados. Bien, pero era una esfera compacta, cargada positivamente, y en su interior incrustados los electrones en un número suficiente para que el átomo quedara eléctricamente neutro, es decir, para compensar esa carga positiva. O sea que Thomson es el primero que relacionó el átomo con la electricidad, con cargas eléctricas. A continuación vamos a pasar a ver otro modelo que es en base a los trabajos que realizó Rutherford.